¿cierto? Básicamente es poder mostrarle un poco, contarle lo que estamos haciendo como Duhoit y además de eso quisimos invitar también a Siptemin, una empresa de transferencia tecnológica que hemos estado trabajando en conjunto ya desde un tiempo a esta parte y que nos va ayudando, ¿cierto? Y nos va apoyando en cómo hacer transferencias tecnológicas hacia la minería. Como me presentó Ariani, bueno, yo soy Luis Valdebenito, soy el gerente de Duhoit, ¿cierto? Y bueno, invitado, ¿cierto? Braulio Fernández, jefe de operaciones. En primera instancia voy a presentar yo, les voy a contar un poquitito los desafíos que tenemos, ¿cierto? A nivel nacional, principalmente con temas de agua, y luego le voy a dar el pase a Braulio para que pueda contar un poquitito acerca de lo que es Siptemin. Antes que todo, y para los que no nos conocen, Duhoit es una empresa, ¿cierto?, tecnológica antofagastina que nos dedicamos principalmente a la transformación de procesos con mercado multiindustrial. Duhoit fue fundada en el año 2018, ¿cierto? Hoy día estamos trabajando con los principales productores mineros del país, ¿ya? Y siempre lo destaco en el fondo porque uno de nuestros sellos, ¿cierto?, es trabajar bajo la innovación, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto?, ya tenemos por 2 años consecutivos premios con respecto a reconocimientos de AMSA y el clúster minero a nivel Antofagasta, ¿cierto?, a nivel regional, en lo que lleva la innovación que hemos tenido y los desarrollos que hemos tenido y que se han sido implementados con éxito en la industria minera. Pero bueno, antes de tratar de profundizar en el tema de los consumos de agua, ¿cierto? Y los desafíos que tenemos hoy día en la industria, es necesario también conocer un poco o contextualizar, ¿cierto?, las proyecciones de la demanda de agua, pero comprendiendo un poco el comportamiento de la producción de cobre esperada que tenemos entre el periodo 2020, ¿cierto?, y el periodo 2031. ¿Ya? Según la fuente de Cochilco, los resultados proyectados de producción esperada de cobre para el periodo mencionado, ¿cierto? Hay un incremento del 22.6%, ¿ya? Entre lo que conlleva el análisis del 2020 al 2031. O sea, la producción de cobre fino, ¿cierto?, puede alcanzar los 7 millones de toneladas de cobre, ¿cierto?, al finalizar, ¿cierto?, este periodo de análisis. Esto quiere decir de que en el fondo la producción, ¿cierto?, o la proyección de producción esperada tiene una tasa de crecimiento aproximadamente del 1.7%, ¿ya? En donde el pic más alto se estima poder tenerlo en el 2028 con 7.35 millones de toneladas. ¿Eso qué no quiere decir? De que en el fondo el agua, obviamente, es el recurso que requiere o se necesita para poder hacer esta producción proyectada o estimada. Por lo tanto, el crecimiento promedio anual es del 2.1% en lo que es el consumo de agua que tenemos actualmente, ¿cierto?, en lo que se proyecta al año 2031. Esto es en consecuencia básicamente por la matriz de producción, ya que se incrementa mucho el tema del mineral sulfurado, ya de los cuales ustedes saben, ¿cierto?, que son procesos que mayoritariamente a través de flotación requieren un uso mayor de agua, ¿ya? Y por otro lado, el tema de la caída de las leyes, ¿cierto?, requiere en el fondo que se haya o se haga un procesamiento mayor, ¿cierto?, en cuanto a mineral procesado, ya para obtener una misma tonelada de o de cobre, en el fondo, ¿cierto? Entonces, eso obviamente conlleva a utilizar más agua en nuestros procesos, en nuestra producción, ¿cierto? Y que conlleva a poder tener este crecimiento del 2.1% proyectado según la fuente de análisis. Ahora, lo interesante de esto, en el fondo, es que si bien la minería o para la producción de cobre, ¿cierto?, se estima un aumento de lo que es el consumo de agua, ¿cierto?, podemos separarlas en dos cosas, lo que es agua continental y el agua de mar, ¿ya? De manera como súper general, la estimación de consumo de agua de origen continental esperada hasta el 2031 alcanza los 12.4 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Eso reporta más o menos una disminución del 4% de lo que estamos actualmente consumiendo, ¿ya? Y por otro lado, a medida que el agua continental mantiene una tasa de decrecimiento, o sea que está disminuyendo ya un menos 0,3% aproximadamente, ya el agua o el consumo de agua de mar se va incrementando en una tasa promedio anual del 6%, alcanzando, ¿cierto?, al año 2031 los 10.9 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir en el fondo que la minería hoy día está optando, ¿cierto?, por reducir los consumos de agua continental, ¿cierto?, y poder apuntar a utilizar más el agua de mar para sus procesos. Eso lo hace en el fondo
tener una responsabilidad social y medioambiental con lo que es, ¿cierto?, este recurso hídrico, ¿ya? Y esos esfuerzos en el fondo hay que destacarlo, ya que en el fondo apuntan a tener una extracción de agua, ¿cierto?, de mar, con el fin de poder desentrasar las fuentes, ¿cierto?, de aguas continentales en las operaciones que ellos están teniendo a cabo. Por lo tanto, en términos generales, en el fondo, hoy día y aquí es como un gráfico súper, digamos, para poder ejemplificar hoy día cómo se distribuyen los consumos en lo que es la producción de concentrados, ¿cierto? Lo que es cátodos de cobre, ¿cierto? Varios y lo que son proyectos. El consumo de agua total a nivel nacional será de 23,3 metros cúbicos por segundo, versus lo que hoy día tenemos es de 18,3 metros cúbicos por segundo. Vale decir que de aquí a 10 años más aproximadamente vamos a incrementar en aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo. Netamente, como para ejemplificar, esos 5 metros cúbicos por segundo se traducen a que durante 10 minutos, por ejemplo, yo podría estar llenando, o cada 10 minutos podría estar llenando una piscina olímpica de agua, ¿ya? Son volúmenes de agua gigantescos. Por lo tanto, en el fondo tenemos que hacernos responsables en poder saber, digamos, de dónde está proveniendo ese consumo de agua, ¿cierto? Y obviamente poder controlar esa tasa de crecimiento para nuestro proceso minero. Es por eso, en el fondo, que nosotros en Dujoit, cuando se nos presentó, ¿cierto?, este desafío, eh, y ya veníamos con este proyecto que es Smart PLS, nosotros, en el fondo, tratar de hacernos cargo de poder aumentar lo que es la productividad dentro de los procesos de lixiviación, ¿cierto? También nos hicimos cargo de poder hacer trazabilidad y poder hacer más eficiente el proceso de riego con pilas de lixiviación, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que es Smart PLS? Bueno, Smart PLS es un software que nació a raíz de experiencia operacional, ¿ya? Tuve la suerte en el fondo, poder trabajar durante 10 años en proceso hidrometalúrgico, en lo que es la operación. Conocí desde el terreno, desde las pilas de lixiviación, ¿cierto?, hasta cómo se administran los riegos en las pilas o en el proceso como tal. Por lo tanto, de alguna otra manera, fuimos encontrando el dolor de que se necesitaba ser más eficiente en lo que es la distribución de los flujos en el proceso, ¿ya? Eso conlleva en el fondo de cómo manejar las leyes que están llegando desde la mina, ¿cierto? Cómo se distribuyen los riegos sobre los procesos de lixiviación y nuestro producto después entregado a lo que es el proceso seca y electroobtención, que pudiera ser de buena calidad. Por lo tanto, en su momento cuando nació Smart PLS, ya el sistema surgió en el fondo a través de simulaciones, ¿ya? Y que además después se le fue metiendo inteligencia. Hoy día está trabajando con inteligencia artificial. Y básicamente lo que hace Smart PLS es maximizar la recuperación de cobre, gestionar el uso de agua, ¿cierto?, el ácido sulfúrico y obviamente la buena operación del proceso. Tratamos de buscar trazabilidad en lo que es esta operación. Bueno, Smart PLS en el fondo, ¿cómo lo va haciendo? Básicamente con sus algoritmos dinámicos, ¿cierto? Va analizando las distintas variables del proceso hidrometalúrgico, ¿ya? La idea es poder hacer trazabilidad de la data que se está generando, mostrando alertas, ¿cierto? Vamos haciendo un control de los consumos de ácido, por ejemplo. Vamos haciendo un control de lo que es la recuperación de cobre. Es importante destacar acá que nosotros en el sistema integramos los modelos, la planificación, ¿cierto?, de las compañías para que después poder ir comparándonos, ¿cierto?, en base a desviaciones que vayamos teniendo eventualmente y poder sujetar y corregirla de forma oportuna y obviamente con información necesaria para poder tomar las decisiones de forma oportuna. Entonces, de toda esa forma, digamos, de todos esos tipos de controles que vamos, digamos, monitoreando el proceso completo, ¿ya? Vamos generando, ¿cierto?, análisis, ¿cierto? Vamos generando trazabilidad y además de eso vamos haciendo una rentabilidad, un análisis económico, ¿ya? Que contemplamos temas de inclusive evaporación de agua, ¿ya? El costo asociado a ácido sulfúrico, costo asociado a agua, costo asociado a energía, ¿cierto?, para movilizar estas soluciones versus lo que estamos produciendo en cobre fino. Ahora, ¿cómo tuvimos que pasar para poder llegar a eso? En el fondo, para poder hacer tema de modelos predictivos es necesario muchas veces, no siempre, entre más información se tenga, mucho mejor. Hicimos correlación de algunas variables, ¿cierto? Leyes, comportamientos en los drenajes, soluciones, etcétera, que iba aportando.
Aplicamos Machine Learning, algunas redes neuronales al proceso de lixiviación para poder hacer predicciones de lo que nosotros estábamos buscando, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Lo que buscamos es poder predecir y hacer más estable nuestro proceso, ¿cierto? Más uniforme nuestro proceso y poder predecir la solución rica, que es lo que se espera en un proceso hidrometalúrgico como el cobre, y entregar un producto rico, ¿cierto? Y estable a lo que es el proceso CX bajo predicciones. Y básicamente el sistema obviamente va alertando de diferentes formas con semáforo los excesos de riego en un punto, ¿cierto? El déficit de riego en otro punto, ¿cierto? Y los balances hidráulicos que hay que manejar en el proceso para no estar en déficit, ¿cierto? O adicionar mayor agua a los sistemas que no es necesario. Y bueno, como les comentaba un poquito más, el tema de la alerta se hace fundamental para la operación, ya que hay tanta arista cuando se está operando un proceso hidro que en el fondo muchas veces que un sistema te alerte, te guíe o te diga, digamos, cómo poder poner foco, ¿cierto?, a algunos recursos, es fundamental para poder cumplir esa planificación, esos targets que están estipulados en la planificación. Eh, el sistema como tal, básicamente la propuesta de valor que nosotros le hemos dado y que hemos conseguido vamos, con los clientes en el fondo es poder tener una operación de riego inteligente. Y el riego inteligente justamente se basa en eso, en lo que estamos conversando hoy día, en poder administrar de forma responsable el recurso, ¿cierto?, hídrico, ¿cierto?, los consumos de ácido sulfúrico, ¿cierto?, los consumos energéticos sobre una pila, ¿ya? Eso obviamente se está basándose el sistema en decisiones expertas, bajo criterio unificado, ¿cierto?, que tiene alimentados los modelos del sistema interno, ya que te van guiando y alertando, ¿cierto?, cómo poder distribuir de mejor manera el flujo en los riegos. Eso nos pega, obviamente, un ahorro de gestión operativa importante. Estamos bajo la industria 4.0, en donde estamos digitalizando la industria hoy día, estamos generando información, reporte automático, parámetros, ¿cierto? Y vamos eliminando un poquito la digitación humana. Vamos generando información en línea, en tiempo real, ya, tendencia y predicciones, y una de las cosas más importantes, que es la trazabilidad de la información. Porque con la trazabilidad de la información, yo después puedo, en el fondo, poder cuantificar, poder conocer, poder dar foco, ¿cierto? Y poder concentrar los esfuerzos en poder reducir algunos parámetros que estén desviados de acuerdo al historial que yo vaya llevando. Entonces, como les mencionaba, Smart PLS surgió así, en lo que es riego en el proceso de lixiviación, ¿cierto? Y que hoy día en el fondo, de acuerdo a algunos resultados preliminares, hemos visto que el ahorro en agua, ya en lo que es netamente el proceso de lixiviación, apuntamos a sobrepasar el 10% de ahorro en el consumo de agua, ¿ya? Eso equivale, por ejemplo, a poder aumentar o reducir, mejor dicho, sobre los 10 litros por segundo en lo que es el consumo de agua en el proceso de lixiviación como tal. Si uno solo cuantifica en tema económico, ¿cierto?, apunta a sobrepasar en 1.5 millones de dólares, ¿ya? Y esto muchas veces se da porque al tener información que el mismo sistema nos va entregando, como humedades, ¿cierto?, la cantidad de riego, la cantidad de días que tengo que regar un sector de la pila, me va haciendo un control, ¿cierto?, más objetivo y que me permite poder controlar los diferentes KPI, el monitoreo y no poder adicionar agua de más, ¿cierto?, a algunos sectores que no lo necesitan. Pero después, una vez que nosotros eh, trabajábamos con Smart PLS, ¿cierto?, y apuntábamos a la reducción de agua, dijimos, si trabajamos con proceso hidrometalúrgico y en el fondo, y tenemos la trazabilidad de la información, ¿cierto?, y movemos volúmenes de soluciones gigantescos, ¿por qué no hacer trazabilidad en lo que es la gestión de agua? ¿Ya? ¿Por qué no ver, digamos, la procedencia, las calidades de agua, la entrada, la salida, los volúmenes que estamos manejando? ¿Ya? Y en base a eso poder hacer gestión sobre ello. Por lo tanto, ahí en el fondo nació Water, ya en conjunto con empresa iGreen, que llevan mucho tiempo en haciendo modelos, digamos, de estándar internacional para poder cuantificar temas de volúmenes de agua. Y separamos un poquito Smart PLS con Water, y Water ahora trabaja de forma independiente. Vale decir de que no necesariamente se necesita un proceso de lixiviación para poder hacer trazabilidad y gestión del agua. Water en el fondo fue creado para que poder tener un control y hacer gestión del recurso hídrico, perdón, de nivel transversal, independiente del tipo de proceso, ¿cierto?, que tenga en lo que es la minería o de otro tipo de industria.
Entonces, básicamente, cuando planteamos el tema de poder hacer gestión hídrica a través de Seawater, ¿cierto? Lo primero en el fondo que uno tiene que empezar a plantearse en lo que es para poder hacer optimización, ¿cierto? O poder hacer trazabilidad en lo que es recurso hídrico, en lo que es minería. Uno empieza a ver en el fondo cuáles son los entornos. A modo de ejemplo, aquí hay una fotografía, ¿cierto? Que puede mostrar quizá un primer anillo, que es una mina, ¿cierto? Un rajo, y digamos la cantidad de aguas que van interactuando de forma interna. Después hay un segundo anillo en el fondo que tiene que ver con algunas conexiones que de forma natural, ¿cierto? El recurso hídrico va interactuando alguna o se va enlazando de alguna manera con el proceso industrial, ¿cierto? Y después tenemos un tercer anillo en el fondo que son los impactos medioambientales, ¿cierto? Que nosotros vamos teniendo inclusive con el entorno, ¿ya? Y eso es importante poder hacerse cargo de ello. Ahora, ¿de qué forma, por ejemplo? Cuando nosotros trabajamos en SafeWater, ¿cierto? Hay que basarse en temas de estándares de reportabilidad de agua, ¿ya? Y uno de los estándares de reportabilidad de agua internacional, ¿cierto? Es hoy día el estándar WAF, ¿ya? Entonces, el estándar WAF básicamente lo que hace en el fondo es poder, base un modelo, cuantificar la entrada, la salida, los volúmenes, las procedencias, las calidades de agua, ¿cierto? Para poder reportarla, ¿ya? Y estos modelos básicamente se pueden desarrollar de acuerdo a la compañía, ¿ya? Son totalmente personalizables, obviamente, y lo que se busca es la interacción hídrica entre la mina y su entorno, ¿ya? Eso es lo que le llamamos el modelo entrada y salida. Y obviamente después lo que es la interacción dentro del lugar, o sea, dentro de los procesos. Y eso se le llama el modelo operativo, ¿ya? Entonces, nosotros una vez que hacemos estos modelos, ¿cierto? El sistema obviamente cuando empieza a trabajar y empieza a almacenar data en tiempo real, ¿cierto? En línea y empieza a generar los dashboards de control, empieza a entregar informes, por ejemplo, como los estados de flujo, entrada y salida, que son informes súper importantes, ¿cierto? Para la declaración de agua, informes, por ejemplo, de estado de precisión, informe contextual, e informes de eficiencia operativa, ¿ya? Todo eso, básicamente, es lo que va generando este estándar, ¿cierto? Y que yo les voy a mostrar más o menos un dashboard de cómo se podría ver y poder, en el fondo, de forma dinámica, ir poniendo algunos focos en nuestros targets que nos estamos poniendo como compañía. Entonces, básicamente, cuando uno quiere implementar ya SafeWater, cuando uno quiere implementar un modelo, ¿cierto?, de contabilidad de agua, ¿cierto?, para poder hacer trazabilidad, es necesario hacer un modelo conceptual operativo. Entonces, nosotros vamos, ¿cierto?, hacemos un levantamiento en conjunto con el cliente, ¿cierto?, definimos en el fondo cómo es la interacción de su flujo a nivel interno, ¿ya?, y luego a nivel externo. Entonces, de esa manera nosotros vamos levantando la data, digamos, la interacción, las calidades, las procedencias, y generamos un modelo conceptual operativo del proceso como tal, a nivel interno y externo, y que básicamente se traduce en esto, ya que es básicamente lo que es la comunidad y el entorno. En el fondo, se simplifica de todo lo que les mostré recién a estos 4 puntos, básicamente, que es la entrada, un desvío, la salida, ¿cierto? Y el cambio de almacenamiento que se ve visto en una operación, tanto interna como externa. Como les mencionaba, este, por ejemplo, es un dashboard con el que trabajamos y el SafeWater, en el fondo, apunta a esto. Ya la contabilidad del agua, según el estándar WAF, que es un estándar australiano, ¿cierto?, está aceptado además por el Banco Mundial en lo que es su lineamiento de reporte, ¿ya? Este modelo surgió básicamente por las comunidades que pedían conocer el desempeño de la empresa en aspectos medioambientales. Entonces, es súper importante cuando uno quiere tener responsabilidad con el medio ambiente, ¿cierto? Tener responsabilidad con las comunidades, tener el sello, ¿cierto? Que hoy día, por ejemplo, el de Copper Mark lo está exigiendo bajo certificaciones, ya que el de Copper Mark, ¿cierto?, es una certificación que básicamente apunta a, a la ODS, ¿cierto?, al Objetivo de Desarrollo Sostenible que hoy día tenemos, y que básicamente el tema de la trazabilidad del agua y hacer responsable en lo que es nuestro proceso productivo, ¿cierto?, en los consumos de agua, es importante, ¿ya? Entonces, bajo ese foco, bajo ese camino, es súper importante tener la reportabilidad. De esta forma, y así como lo ven, puede ser a través de Power BI, ¿cierto?, u otro dashboard que puede ser totalmente personalizable, uno puede tener el control
la captación, el arrastre, la evaporación que estamos teniendo en nuestros procesos, ¿cierto? La salida y la entrada. Y después, en el fondo de tener la información necesaria, uno puede tener foco en optimización. ¿Dónde estoy gastando más? ¿Dónde puedo reusar el agua, ¿cierto? ¿Dónde puedo reciclar? Y un montón de definiciones en el fondo que se vuelven importantes cuando uno ya maneja este tipo de data y que en el fondo ya apuntamos a optimizar los consumos que estamos teniendo dentro de nuestro proceso. Y bueno, no quiero contar o hablar en el aire en el fondo. Les conté lo que es Smart PLS y cómo hoy día nos hacemos cargo del tema de la productividad en procesos de lixiviación, ¿cierto? Le hablé de Water y cómo en el fondo podemos hacer trazabilidad bajo estándares internacionales, optimizaciones de recursos hídricos. Y hoy día le quiero mostrar algunos resultados que hemos tenido con clientes. Por ejemplo, este gráfico de barra habla de la razón de lixiviación. Si hay algún metalurgista por acá, probablemente va a entender que la razón de lixiviación muestro este parámetro porque básicamente habla del volumen de solución, ¿cierto?, que le estoy pasando, le estoy impregnando, ¿cierto?, a cierta masa para poder recuperar el cobre planificado. Hablamos de volúmenes, ¿ya? Y esos volúmenes principalmente están compuestos de agua. Este gráfico muestra, en el fondo, esa línea verde, era el diseño que se tenía, ¿cierto? Y los gráficos, la barra amarilla, muestran los puntos que se alcanzaban. Vemos una variabilidad gigantesca. Si yo sumo y resto eso, quedo en contra. O sea, metí mucha más agua al proceso de lo que debía haber hecho. Cuando nosotros implementamos Smart PLS, se dan cuenta que las primeras tres barras muestran lo que antiguamente se llevaba en la operación y que tenían como target alcanzar 1.3, ya que con 1.3 hacía eficiente su proceso, ¿cierto? Y alcanzaban la recuperación y la producción esperada. Las barras como color mostaza que ven ahí en el fondo muestran el target y cómo nosotros fuimos de alguna otra manera haciendo más uniforme su proceso, más estable, ¿cierto? Ahí podemos ver con evidencia, son datos reales en el fondo, cómo nos fuimos acercando a su target de acuerdo a los controles que fuimos teniendo, ¿cierto? Y después, de esa forma, pudimos inclusive poder determinar cierto tipo de minerales que se pueden tratar de una forma distinta. Y esto es súper importante, porque muchas veces un mineral que pueda tener una cinética, un comportamiento más rápido, ¿cierto? Con uno que puede tener un comportamiento más lento, principalmente eh, involucra el consumo de agua en lo que es riego, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo o no es necesario que yo un mineral durante X periodo, ¿cierto? Si su cinética fue muy rápida y alcancé quizás mi recuperación esperada, lo puedo tratar de una forma distinta y eso nos dimos cuenta, ¿ya? Y pudimos concentrar los riegos en el proceso de una forma distinta. Y eso obviamente ayuda a lo que es la reducción del agua. Hoy día, por ejemplo, como les mencionaba recién, desde 8, desde 10 litros por segundo podemos estar ahorrando, ¿cierto? Y que pueden estar impactando entre $1 millón en el año o más, ya en donde podemos ver una diferenciación en lo que es el volumen necesario que se tiene que meter en un proceso, ¿cierto? Para cumplir los objetivos de producción, ¿cierto? Y los volúmenes reales, y que muchas veces se dan por excesos de riego en algunos sectores, desbalance hidráulico, ¿cierto? Adiciones de agua a piscina de forma innecesaria, etcétera. Y obviamente ya teniendo toda la información y como un foco también de Smart PLS, apuntar quizás a reducir entre 1 a 2 kilos por ton de ácido sulfúrico, que también es un insumo, ¿cierto?, altísimo para un proceso hidrometalúrgico que más o menos ocupa el 30% de un presupuesto anual. ¿Ya? Estos son resultados reales, se los muestro en el fondo para poder contarles cómo a través de Smart PLS, ¿cierto? Y Sequarer hemos podido contribuir en lo que es la estabilidad de un proceso, ¿cierto? Aumento de producción, ¿cierto? Y también en reducción en lo que es el consumo hídrico, que se basa obviamente en el webinar de hoy día, que hablamos básicamente de poder hacer gestión sobre ese recurso hídrico. Y ojo, que no es solamente en lo que es planta, ¿ya? Nosotros al hacer o implementar Seawater, ¿cierto? A nivel transversal en todo lo que es la cadena productiva, desde la mina se puede empezar a hacer eficiencia. Desde la mina podemos conocer en el fondo cuándo podemos tener agua, ¿cierto? En algunas napas, cómo la estamos manejando, cuánto es, ¿cierto? De qué forma la estamos lloviendo, cómo estamos regando los caminos, cuánta agua estamos ocupando. Eso es importante porque en el fondo generamos la trazabilidad, generamos la información y después, como les mencionaba recién, podemos poner foco en optimizar y ordenar los consumos que estamos teniendo. Y bueno,
netamente, ¿cómo lo hacemos? El sistema básicamente se conecta, tiene la posibilidad de conectarse, ¿cierto? Con algún sistema como PI u otro del cliente, lo conectamos, ¿cierto? Con nuestro sistema que está en nube, trabajamos con nubes Microsoft, estamos certificados en ciberseguridad con certificaciones mundiales, una de las más conocidas que es OWA o Easy Council, para el manejo de datos, ¿ya? Y básicamente después el sistema termina haciendo esto, tanto SafeWire como SmartPLS recolectando información, que inclusive, y lo quiero mencionar, hace poquito partimos un piloto en Enami Taltal. Enami no tenía la cantidad de sensores, ¿cierto?, para poder monitorear flujo, etcétera, pero de alguna otra manera nosotros adaptamos su proceso, ¿cierto? Se lo digitalizamos y dispusimos en nuestro sistema formularios, ¿cierto? Que de alguna parte manual pasaron en el fondo a, si bien lo vuelven a hacer manual, ¿cierto? Pero lo digitalizan. Y al digitalizarlo tenemos trazabilidad, comunicación con nuestro algoritmo, ¿cierto? Y alerta. Y eso de alguna otra manera lleva a que los controles estén en línea, ya podamos generar reportabilidad, podemos generar alerta y poder contribuir de igual manera, ¿cierto?, al aumento de productividad y a la reducción de los consumos. Y bueno, no quiero aburrirlos más. En el fondo, esa era mi presentación, ¿cierto? Eh, Luis Valdenito es mi nombre, mi correo, o sea, perdón, mi teléfono, por si alguien necesita mayor información, ¿ya? Y como les mencionaba, hoy día estamos trabajando con SmartPLS y SafeWire de forma independiente y que apuntamos a hacer lo que es la eficiencia en el consumo hídrico en la industria minera. Y bueno, y ahora los quiero dejar con Braulio. Braulio, ¿estás por ahí? Sí, es por acá, Luis. Se me escucha bien, ¿no? Sí, bueno, y Braulio básicamente, como les comentaba en un principio, el invitado que nos ha apoyado a través de Ciptemin a poder hacer transferencias, ya hacer transferencias tecnológicas de nuestro sistema. Así que eso, Braulio, te doy el pase para que te puedas presentar en el fondo y puedas contar un poquito más de lo que hacen. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Me gustaría chequear primero si se ve mi pantalla. ¿Se ve? Prueba ahora, ahí dejé de compartir, Braulio. Voy de nuevo. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Bueno, mi nombre es Braulio Fernández, soy jefe de operaciones de Ciptemin, Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras. Me gustaría básicamente enfocar la presentación en qué es lo que es el centro, qué es lo que realiza y de qué forma ayudamos a proveedores tecnológicos como Luis Valdebenito a poder hacer transferencia de tecnología a la misma faena, ¿sí? Partir comentándoles que fuimos creados en 2018 bajo el área de Corfo, y esto es una corporación sin fines de lucro, que apunta justamente a proporcionar servicios de pilotaje y validación de tecnologías con la finalidad de resolver desafíos de la industria minera, y para eso se pone a disposición una red de espacio de prueba, asesores expertos que van afines a las tecnologías asociadas y competencias técnicas para potenciar y acelerar el desarrollo de tecnologías. Contamos bien con nuestros socios, que son conglomerados de universidades que apoyan desde el punto de vista del recurso humano capacitado, y también faenas mineras como Grupo Minero Las Cenizas, Enami, HMC, Semin, y empresas proveedoras de tecnologías y también de servicios para la minería como es Enaex, Optimiza, Aprimin y Asmin, ¿sí? Por otro lado, ¿y por qué ustedes comentarán, por qué un centro de pilotaje de tecnologías mineras? Y es principalmente porque hay un desafío actual y hay barreras de innovación que la idea es poder solucionarla o abordarla de distintas formas, ¿sí? Si bien en la presentación ustedes pueden ver al lado derecho, una de las barreras principales es la falta de información sobre desarrollos tecnológicos e innovaciones como la que se ha desarrollado por parte de SmartPLS a través del equipo de Dujovic. Los costos de innovación son muy altos y hay una falta de cultura de innovación mirada desde el punto de vista de la empresa o la faena. Por lo tanto, estas tres variables, que son súper importantes abordarlas, deben ser solucionadas a través de el conocimiento y la transferencia de tecnología hacia la industria.
Y por otro lado, tenemos falta de espacios para validar tecnología industrial a escala industrial. Efectivamente, las faenas hoy en día, si bien cada vez menos, pero están muy preocupadas de la producción, pero también es necesario implementar nuevas tecnologías en función de el escenario actual que hay justamente con el tema del recurso hídrico. ¿Sí? Por otro lado está la resistencia de la industria minera para incorporar productos, servicios, productos y o servicios no probados, y es básicamente la consulta que cada innovador, y me imagino que a Luis también parte de la experiencia nos ha comentado, oye, ¿dónde probaron tu nuevo software? ¿Quién lo ha hecho? Y claro, cuando uno empieza a hablar y dice, oye, es primera vez que lo que quiero probar y tengo una solución potente, etcétera, la verdad que esa resistencia no es tan solo parte del mismo proveedor, sino que también la vemos nosotros como centro. La idea es poder ir mitigando eso y tratar de vincular espacios de innovación entre la industria y centros generadores de conocimiento y también los mismos proveedores de tecnología. Por lo tanto, el centro la idea es poder, lo que busca el centro es justamente poder solucionar estas 6 barreras principales y poder transferir tecnologías y que sean en pro de la misma problemática que tiene la misma faena. ¿Sí? Por otro lado, Ciptemin, si bien es un centro de pilotaje, tiene articulaciones tanto con empresas o industria minera y también con proveedores tecnológicos como lo es Smart PLS o Duhobit en este caso. Por tanto, al servicio de la empresa minera, una de las cosas que es importante recalcar de Ciptemin es que justamente apoyamos a empresas mineras que requieren soluciones a sus problemas emergentes, y la idea es poder presentar a través de este book de innovación que está implementando Ciptemin posibles desafíos tecnológicos que puedan apoyar a la mina y a la planta. Por otro lado, asesorar a la misma empresa y faena en la búsqueda, evolución, evaluación y adopción de tecnologías optimizando los tiempos, porque efectivamente parte del recurso humano de la faena está enfocado 100% en la producción. Por tanto, el componente de innovación muchas veces es mucho tiempo y demanda muchos recursos. Por lo tanto, la idea es poder disminuir los tiempos y recursos en la búsqueda de soluciones tecnológicas como lo es Smart PLS. ¿Sí? Y por otro lado, la idea y el componente principal también que enfoca todo lo del centro es la innovación, que justamente empresas que necesitan innovar en sus procesos, la idea es que poder acompañarlos para que justamente puedan ser más competitivas y sustentables a lo largo del tiempo, a través de la implementación de tecnologías como los que son Smart PLS en este caso, que es lo que nos convoca. Por lo tanto, parte de los servicios que desarrolla a empresas mineras Ciptemin es acceso a búsqueda de innovación de tecnologías priorizadas, tales como la de Duhobit, vinculación con el ecosistema de innovación, no tan solo con proveedores de tecnología, sino que también con distintos tipos de centros generadores de conocimiento y o empresas que estén desarrollando algún tipo de tecnología que resuelva su desafío, y también acceso a conocimiento en pilotaje y conocimiento tecnológico a través de nuestra red de asesores expertos en temáticas afines y técnicas de la misma tecnología. ¿Sí? Por lo tanto, nuestros clientes y servicios, nuestros clientes en general son todos los que quieran desarrollar algún tipo de tecnología disruptiva o que logre solucionar algún desafío para la minera. Por lo tanto, estamos hablando de emprendedores tecnológicos, empresas proveedores de la minería y la industria, centros generadores de conocimiento aplicado y las mismas empresas faenas empresas y faenas mineras que necesitan desarrollar e innovar algún tipo de desarrollo tecnológico para solucionar sus problemáticas. Por lo tanto, nuestros servicios son los 3 muy claros. El protocolo de pilotaje, que es una metodología experimental desarrollada por nuestro asesor que vamos a ver más adelante. La gestión del espacio de prueba, que es justamente el ingreso del proveedor de la tecnología hacia la misma faena. Y finalmente el pilotaje y validación, que es un servicio que es la ejecución de las pruebas que se están desarrollando. Y ya la idea es poder emitir un informe de validación al mismo proveedor de la tecnología que tenga el sustento técnico y la trazabilidad de los resultados. Hoy en día Ciptemin está validando tecnología a mediano y largo plazo. La idea es poder certificar las tecnologías a través de un estándar internacional que estamos en desarrollo, y la idea es poder tenerlo aquí a fines de este año o el próximo. Por lo tanto, parte de la articulación que se hace con el espacio de prueba, específicamente estamos hablando de una duración, tiene 3 procesos principalmente, que por un lado está el levantamiento de información, en donde la misma faena es la que nos comenta cuáles son sus problemáticas y desafíos a través de entrevistas y de talleres, y esa es la parte del diagnóstico. Luego tenemos la búsqueda de evaluación y filtro de las tecnologías,
y principalmente esto se enfoca en el análisis de la madurez de tecnologías eficientes, seguras, que sean verdes e inteligentes. ¿Qué es lo que el principal parámetro aquí? La idea es poder evaluar nivel de madurez, temas de propiedad intelectual y también qué tan disruptiva es la tecnología y qué aporta o qué solución genera para la misma faena, ¿sí? Y luego está la presentación a través de nuestro book de innovación, que la idea es poder estimar beneficios y el impacto potencial de estas tecnologías que se tienen. Esto es dentro de un proceso de 2 a 4 semanas, en donde empezamos con el diagnóstico y terminamos con la presentación de tecnología para chequear interés de la misma faena. Y luego tenemos la articulación con el espacio de prueba, que ya estamos hablando del pilotaje, por así decirlo, y finalmente el acompañamiento en los protocolos de pilotaje, seguimiento de KPI y la evaluación de resultados. Hoy en día, con el pilotaje que se está desarrollando como muy bien dijo Luis, en Enami y tal, estamos justamente en la ejecución de pruebas con Smart PLS y les voy a comentar un poco los avances principales y cómo se ha desarrollado esta transferencia, por así decirlo, esta validación de la tecnología, ¿sí? Por otro lado, nuestra área de especialización son 5 principalmente, partiendo de exploración y geología, minería, procesamiento de minerales, hidrometalurgia y equipos e insumos, y también las mismas fundiciones. Y transversal a esto, Smart Mining es donde la temática que engloba Smart PLS y toda la innovación tecnológica que está desarrollando el equipo de Duhovit, ¿sí? Por otro lado, estamos también al servicio del proveedor de la tecnología y lo que les comentaba principalmente en los inicios es que hay criterios de priorización de tecnologías de SIPTEMIN en donde hay que cumplir requisitos técnicos mínimos, tales como, lo podemos ver a la izquierda, la tecnología debe tener un mínimo en TRL 5, hablamos de TRL por Technology Readiness Level, que es una escala propuesta por la NASA, justamente que es de 1 a 9, en donde se puede categorizar distintos tipos de niveles de madurez dependiendo de, justamente, disculpen la expresión, la madurez nuevamente de la tecnología. Hablamos de un TRL1 cuando es una idea y hablamos de un TRL9 cuando ya es un producto que puede ser comercializado para todo el mundo, ¿sí? Hoy en día el requisito mínimo es tener TRL5, al menos pruebas a escala de laboratorio, algún argumento técnico que valide que la tecnología tiene un nivel de madurez suficiente para poder escalar esto ya a pilotaje. Y por otro lado tenemos también el tema de la propiedad intelectual, que la tecnología debe contar con alguna forma de protección industrial, ya sea a través de modelo de utilidad, solicitud de patente, etcétera, justamente porque son tecnologías que son del proveedor de la tecnología, ¿sí? Por lo tanto, es importante, entendiendo que trabajamos con innovación, tener algún tipo de protección asociada a la implementación de estas mismas tecnologías. Y por otro lado, se chequean los requisitos y la factibilidad técnica operacional, que la idea es justamente poder contar con la infraestructura y materia prima para poder proveer el servicio que se está solicitando a la red de SIPTEMIN. Si bien los requisitos, lo podemos ver en la presentación, son bastante mínimos, pero son importantes al momento de poder escalar, que se chequeen estas temáticas, tanto legales, de madurez y técnicas, al momento de poder transferir algún tipo de tecnología y validar la misma tecnología. Y por otro lado, parte de la categorización o los lineamientos estratégicos del año pasado de SIPTEMIN fue justamente acelerar innovaciones y acelerar los tiempos, disminuir tiempos de respuesta y acelerar innovaciones a la misma faena. Por lo tanto, no tan solo es el apoyo técnico, sino también un cofinanciamiento para pymes chilenas y el requisito principal es que la tecnología fuese desarrollada en Chile, ¿sí? También la idea, parte de los lineamientos fue apoyo económico para el momento de hacer algún tipo de validación tecnológica, ¿sí? El primer gran servicio son protocolos de pilotaje, que justamente como lo pueden ver ahí, a través de nuestra red de asesores expertos, la idea es poder tener un documento que es básicamente una metodología basada en estándares internacionales, justamente para validar la tecnología, considerando parámetros técnicos de seguridad y medio ambiente. Lo importante de esto y el protocolo de pilotaje que se ejecuta o se realiza a través de una triada, por así decirlo, en donde está el asesor de la tecnología, que es un profesional capacitado justamente en el área de expertise que se necesita. Por otro lado está el proveedor de la tecnología, que quien más que él es justamente el que sabe de su misma tecnología. Y por otro lado está la aprobación, y es necesaria la aprobación del espacio de prueba respecto a la metodología que se va a desarrollar. Por tanto, este protocolo de pilotaje actúan
entes principales, que ya los mencioné, y lo que hace justamente robustecer la metodología experimental que se va a realizar. Luego de eso está el análisis de indicadores a validar, que es netamente un recurso y un diseño experimental capaz de validar que la tecnología funcione en las condiciones que se dice, ¿sí? Y como lo comentaba ya, parte de esto del protocolo es importante tener una co-creación entre el espacio de prueba, porque tanto innovadores como asesores expertos y los mismos personal de faena, en este caso, la idea es lograr un diseño óptimo en los protocolos de pilotaje. Tiene tres actividades principales asociadas, lo que es primero levantamiento de información y antecedentes preliminares de la tecnología, que fue lo que se desarrolló con Smart PLS, análisis y diseño de KPI, y termina esto con el informe de protocolo de pilotaje, ¿sí? Luego tenemos la gestión de espacio de prueba, que abordamos la principal brecha, que es la limitación que existe de la transferencia tecnológica a la industria minera. Por lo tanto, la idea es poder articular innovaciones, desafíos y emprendedores tecnológicos para que se implementen tecnologías en pro de sus propios desafíos. Nos conectamos con el área de innovación de empresas mineras, acercando innovaciones maduras y con beneficios tangibles para la operación. Y transversal a esto tenemos convenios con faenas mineras con justamente la finalidad de probar e incorporar tecnologías que resuelvan sus propios desafíos. Y hay tres principales actividades asociadas, que es la primera, que muchas personas que quizás ingresen a cualquier faena ya la deberían saber, la debemos saber, es la carpeta de arranque, que es un procedimiento bastante arduo y largo y extenso, en donde lo principal es permisos de ingreso y carpetas de arranque que se tienen que gestionar. Luego está la planificación y preparación del espacio de prueba, dejar todo en orden y en correcto funcionamiento para que se puedan ejecutar las pruebas. Y luego termina esto con la supervisión de este pilotaje y validación. Y finalmente tenemos el servicio de pilotaje y validación, que efectivamente son las pruebas que se están desarrollando, y la idea es poder poner a prueba las funcionalidades de las innovaciones que cuenten con las condiciones para ser piloteadas, generando así pilotajes de altos estándares, con protocolos que ya se desarrollaron, con especialistas de la industria y la supervisión de un tercero que esté validando que la tecnología hace lo que dice, las condiciones que se mencionaron, ¿sí? Y termina este servicio con un informe de pilotaje y validación con resultados y conclusiones de la prueba que detallen y respaldan el funcionamiento de la tecnología. Por lo tanto, hay 3 o 4 actividades asociadas, que es setup del pilotaje, la ejecución de las pruebas, medición de indicadores y finalmente la elaboración de este informe de pilotaje y validación de la innovación. Hoy en día, y parte del trabajo que se ha hecho de co-creación, por así decirlo, o de validación de la tecnología, nos encontramos, como pueden ver en la parte de abajo, con el protocolo de pilotaje OK con Smart PLS y con el espacio de prueba también ya resuelto, y se están implementando las pruebas en Amital. Y es justamente aborda el desafío de la minera, que ellos necesitaban un software que utilice la información actual disponible para definir y actualizar la distribución de flujos de riego. Es decir, hoy en día, parte de las conversaciones que se ha tenido con los ingenieros de proceso de Enamital Tal tenemos información, pero no tenemos el nivel de automatización suficiente para poder tener todo centralizado en la misma faena. Por lo tanto, ¿cuál es el valor agregado que tiene Smart PLS y lo que se desarrolló en el protocolo también y en la ejecución de pruebas? Es que a través de la adaptabilidad del software se pueda desarrollar un reporte estándar que permita verlo tanto en la superintendencia, gerencia, a nivel operativo. Por lo tanto, hoy en día nos encontramos en la validación de esta tecnología. Estamos ya en la tercera semana de implementación y básicamente lo que hoy en día buscamos o los beneficios esperados de esto es justamente maximizar la recuperación de cobre en la pila dinámica, pero es netamente con el manejo de información que tenemos desde la misma faena, minimizar el consumo de ácido sulfúrico, encontrando el óptimo económico, como bien decía ahí Luis en la presentación anterior, y lo importante de todo esto es la gestión sobre el consumo hídrico, porque hoy en día ya no se ve las pilas de lixiviación como una caja negra, sino que es un proceso que tiene información, requiere estandarización de resultados, y también lo importante es la trazabilidad de la información. Con eso, el valor agregado que tiene Smart PLS hoy en día, y creemos que así va a ser en la misma, en Amital Tal en este caso, es el reporte automático y en línea de toda la información que se está generando en las pilas a diario.
Por lo tanto, el componente principal acá es la toma de decisiones. Es decir, yo puedo tomar decisiones siendo superintendente o gerente de operaciones, etcétera. De la única forma que se puede hacer es a través de los reportes que me entrega Smart PLS o reuniones de coordinación con el mismo ingeniero de procesos. Por lo tanto, hoy en día la idea es poder acortar tiempos de toma de resultados y optimizar la toma de decisiones. Por lo tanto, la implementación de este software se vuelve transversal para cualquier empresa que desea hacer gestión del agua a través de monitoreo de datos. ¿Sí? Si bien Smart PLS es parte de la pila de temas de lixiviación de cobre y pilas de lixiviación, hoy en día creemos que la forma en que se desarrolla el software y cómo se está implementando en distintas faenas, específicamente en ámbito tal, nos puede permitir tomar mayor control tener mayor control de la operación y también unas decisiones más informadas y más certeras. Por lo tanto, hoy en día, si bien lo que comentaba Luis, SafeWater es otra tecnología aparte, fue creada o nació enfocado justamente en la gestión hídrica y apuntando a disminuir un porcentaje del consumo de agua y generar estándares de reportabilidad para las empresas. Por lo tanto, hoy en día, como Siptemin, estamos validando este software Smart PLS y la verdad que los tiempos han disminuido en un día un 15% de reportabilidad de datos y tiempos del mismo ingeniero de proceso a poder desarrollar, pero esperamos, es un pilotaje que está en curso, los resultados tenerlos ya luego de 2 meses de implementado este pilotaje, con justamente estos beneficios esperados que le estoy mencionando. Por lo tanto, hoy en día Siptemin está en ejecución de pruebas con Smart PLS y la idea es ser un tercero que esté validando que la tecnología Smart PLS hace lo que dice y las funciones que tiene son relevantes para la misma faena. ¿Sí? Finalmente, a través de esto, no sé, ahí está. Tenemos más de 25 espacios industriales y semi-industriales. Tenemos ahí, si ustedes pueden ver, el 2019 a escala industrial, semi-industrial y escala piloto. Pero ya parte de los lineamientos estratégicos del 2020-2021 fue justamente tener mayor enfoque con la industria, entendiendo los desafíos que se están desarrollando o que se está teniendo en la misma industria. Por lo tanto, se ha escalado esto no tan solo a semi-industrial, sino que ya tenemos Enami con todas sus plantas a disposición, efectivamente previa planificación, y ya el 2021 tuvimos tema de articulación con Semin, HMC y un campo de pruebas de Ketena, que es justamente para poder validar componentes en el ámbito de la tronadura. ¿Sí? Y finalmente tenemos una red de asesores expertos. Hoy en día contamos con más de 130 asesores expertos en la industria y 17 asesores expertos participando en servicios de pilotaje y validación a través de distintas, como lo pueden ver a la derecha, áreas de especialización que están dentro del centro. ¿Sí? Por lo tanto, si es necesario pilotear alguna innovación en industria o ser parte de nuestra red de asesores expertos o ser parte de nuestra red de espacio de prueba, los invito a siptemin.cl, en donde puedan contactarnos y podemos resolver quizás algún tipo de desafío, problemática que ustedes lo arañen. Y finalmente, Siptemin, la idea es poder ser aliados en la búsqueda, selección y validación industrial de tecnologías para la minera. Muchas gracias. Muchas gracias, Braulio. Solamente destacar de que estamos, ¿cierto?, validando la tecnología en Enami, pero ya Smart PLS está corriendo en otras faenas, ¿cierto?, con resultados exitosos, y quisimos ser un poquitito ambiciosos en querer validar nuestra tecnología en un espacio que realmente no cuenta con mucha automatización, así que es parte del desafío que quisimos tomar, ¿cierto?, y que hasta el momento vamos por un buen camino, creemos nosotros. Ya, pues, entonces estaríamos cerrando, Braulio. Agradecerle nomás, justo una horita, agradecerle nomás a todos los participantes por el tiempo, ¿cierto? Bueno, habían harto inscritos en este webinar, había mucha convocatoria, me imagino yo, por temas, cierto horario, oficina, trabajo, etcétera. Quisimos grabarlo y va a quedar ahí disponible y se va a difundir después en las distintas redes para que lo puedan revisar, ¿ya? Así que agradezco, Braulio, haber participado, agradezco haber aceptado la invitación y a los demás por haber asistido a este webinar. Así que muchas gracias y que tengan una buena semana. Muchas
Muchas gracias, Luis. Estamos en contacto. Ok, Hasta luego. chao, chao, gracias. Chao.